Estamos de vuelta y hoy vamos a hablar de un nuevo clásico de la ciencia ficción, inaugurando una nueva lista de reproducción en mi canal de YouTube, que va a ser películas de antes de 1970. Se trata de Planeta Prohibido. Planeta Prohibido es película de 1956 y está protagonizada por Leslie Nielsen, que le conoceríamos después en los 90, en los 2000, por la serie de películas de Agárralo como puedas, etc. Y por Walter Pidgeon y Anne Francis. La película es una película adelantada a su tiempo, en muchos aspectos. Si no habéis tenido el gusto de verla y os acercáis por primera vez, vais a notar que la estética os es parecida, os es similar a la de Star Trek. Quizás los uniformes son más, aunque son ambientados un poco futuristas, sí parecen más soldados del ejército americano, pero por lo demás, cómo se distribuye la nave, cómo es la estructura de la película, os va a parecer mucho más un capítulo de Star Trek, un capítulo doble de Star Trek. Y eso no es casual. James Roddenberry, creador de Star Trek, en 1966, 10 años después del estreno de esta película, reconoce abiertamente que es una de sus mayores fuentes de inspiración. O sea, realmente esta película es la causante de que exista Star Trek hasta nuestros días. Entonces, hay que reconocerle ese mérito. Y no solamente Star Trek, estamos hablando de que es la primera película realmente seria, se toma muy en serio la ciencia ficción. No es una película en la que los personajes estén de broma o los personajes se tomen la película a cachondeo. Realmente sí que se está tomando en serio y se creen sus personajes. Quizás el personaje del cocinero, el alivio cómico de la película realmente, es el que menos te llegas a creer y realmente parece un poco, ¿qué digo? Parece el alivio cómico, es una especie de C3PO, una especie de personaje de alivio cómico, ¿no? Pero sin llegar a ser tan molesto quizás como Jar Jar Binks, pero sí te hace un poco alejarte un poco de lo que es la película. Pero en líneas generales los actores se creen la historia. Y la historia es bastante más profunda de lo habitual en una obra de ciencia ficción y mucho menos en aquella época. En aquella época, en 1956, la ciencia ficción era poco menos que un género muy infravalorado y que se pensaba que era solamente para niños pequeños. Y realmente ningún adulto se puede tomar en serio algo que fuera de ciencia ficción. El guión está basado libremente en La Tempestad de William Shakespeare. Eh, si no sabéis del tema, pues os recomiendo que podáis investigar, pero básicamente no os voy a desvelar de qué va La Tempestad, porque si os desvelo eso, también os desvelo el argumento de la película sin daros cuenta. Bien, los efectos especiales para 1956 son muy buenos y no han envejecido mal, no han envejecido para nada mal, porque lo bueno de la película es que cuando hay una cosa que no iba a quedar bien, pues lo que hace directamente es no mostrártelo. No te lo muestra y realmente, claro, lo que podía haber sido que quedara mal, pues directamente pues pasa desapercibido. Lo que se echa de menos, con respecto quizás a un capítulo de Star Trek o a una película actual de ciencia ficción, es que todos los personajes son varones blancos, salvo una chica, que es el interés o romántico del asunto, y no hay más mujeres, y no hay varones de raza negra, ni chinos, ni nada. Realmente se dice al principio de la película que los hombres y mujeres han conquistado la galaxia, pero en lo que es la película solo vemos varones menos al interés romántico. Quiero decir que todo como se desarrolla, todo lo que es la trama romántica de la película, el triángulo amoroso que hay y la relación sobreprotectora del padre, realmente queda un poco, hoy en día queda un poco como cierto toque machista. Si lo vemos con los ojos de una persona del siglo XXI, pero estamos hablando de 1956. O sea, pensemos cómo estaba
la mujer en 1956 y cuál era el estereotipo en otras películas de la época. Entonces, aunque el tema sea futurista, realmente la relación de las mujeres pues es la que era en 1956 y eso se nota. No obstante, sí que está perfilado el personaje. O sea, quizás el personaje puede pecar de ingenuo, pero está justificado en la historia. O sea, el personaje femenino, el personaje de Altair, está justificado que sea como es, porque se crece en una sociedad en la que está solamente con su padre. Entonces, eso refleja cómo es el personaje. Entonces, aunque sí que hay ese toque machista, en un momento dado de la película, si la veis, sabréis a qué me estoy refiriendo, realmente el personaje sí que está bien construido y de verdad te crees que el personaje es tal como aparenta, ¿no? Y no es tan ingenuo para lo que le interesa. Por otro lado, quería comentar que el tema, o cómo se desarrolla la aventura, el principio es un poquito lento, pero en cuanto pasan los 5 primeros minutos, que te cuenta una serie de cosas con respecto a cómo funcionan las naves, etcétera, que realmente no resulta nada interesante, pero pues lo quieren establecer de alguna manera en la película, pues luego el desarrollo es bastante ágil y poco a poco te vas metiendo en la trama. Y ya digo, yo me la acabo de volver a ver hace escasas horas y tengo que reconocer que la película me sigue pareciendo impresionante. O sea, estamos hablando de una película que realmente pues tiene un gran interés. Para mí, desde luego, creo que se trata de una película que es imprescindible en la ciencia ficción. Yo tuve la suerte hace 10 años, en el 2006, de conseguir esta edición, 50 aniversario, o sea, no sé si ahora sacarán una edición 60 aniversario por el 2016, y en ella, este es Robbie el Robot. Este es un personaje muy interesante de la película. La verdad es que es el primer robot en una película de ciencia ficción que es plenamente reconocible, o sea, mucho antes de C3PO y R2D2 estaba Robbie. De hecho, en esta película viene, bueno, en este pack viene una otra película que protagonizó Robbie que se llama El Chico Invisible, que es bastante más, bueno, es bastante menor comparada con Planeta Prohibido, pero también es un género interesante, es bastante siniestra en algunos aspectos. Es suspense, el robot, que en esta película pues tiene un papel positivo, en Planeta Prohibido, en esta otra, en la del Chico Invisible, no es tan positivo. También tengo que indicar que venía en la película, porque esa nunca vino a España, venía esa segunda película en inglés con sus títulos en castellano. Eh, pero, pero, no os creáis, esta película fue censurada en su momento en varios países. Porque por primera vez en una película una chica salía en minifalda. O sea, en España tardó 11 años en llegarnos. O sea, nos llegó en 1967. 11 años, se estrenó en 56, llegó en el 67, pero en algunos países no se llegó ni a estrenar esta película. Entonces, digo, en muchos aspectos es muy revolucionaria la película. Eh, la verdad es que no tiene una excesiva acción, no es una película de acción trepidante, pero sí hay momentos de tensión. Y sobre todo la música de la película no da un tono de aventuras, es una música siniestra, bastante perturbadora en muchos aspectos de la película y en todo momento te sientes como que va a pasar algo malo y realmente va a pasar algo malo. Realmente te está adelantando lo que va a suceder. Bueno, yo mi recomendación es que la podáis ver, es una película que el argumento es muy interesante, es revolucionaria porque es la primera película de ciencia ficción que realmente se toma en serio y realmente es un clásico que, por la suerte que tenemos, es que los efectos especiales que tiene, y son pocos, se mantienen bien. No se llegaron a enseñar grandes cosas y ya digo que eso lo bueno que tiene es que no ha envejecido mal la película. Y ya digo, no obstante,
a nivel de que sea el antepasado de Star Trek, sino creo que a nivel de toda ciencia ficción, incluida Star Wars o otra saga futurista, realmente Perdidos en el espacio tiene mucho que deberle a Planeta Prohibido, pues realmente la ciencia ficción que hay actual, en gran medida, el abuelo, el bisabuelo de esa ciencia ficción es Planeta Prohibido. Pues nada, esta ha sido mi review, espero que os haya gustado y nos vemos pronto.